Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Bellos por dentro y por fuera, con la serie El sofá de Regine. El tema de hoy es el chamanismo y los diferentes lenguajes de sanación espiritual, y para esto he invitado a Violant Glob. Hola Violant. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy encantada de que me hayas invitado. Y muchas gracias por haber tomado tiempo para venir a mi sofá. Yo encantada de estar contigo, hacía tiempo que no te veía. Un placer. Violant, el tema de hoy es chamanismo. Si yo escucho chamanismo suena un poco a magia, algo extraño que alguien tiene que crear para que funcione. ¿Es así? Bueno, a nivel popular la verdad es que hay mucho desconocimiento sobre esto y también se ha prodigado un tipo de arquetipo y de ideas sobre el baile de los indios y el tambor. El baile de lluvia. Sí, todo este tipo de cosas, y realmente hay un saber muy profundo en todo esto, ¿no? En el chamanismo. Entonces, bueno, yo creo que sí que es muy importante el conocer profundamente qué significa, pero en realidad no es tan complicado. ¿Y qué significa? De hecho, la palabra chamán, decía que es uno de los, de los trabajos espirituales de lo más antiguo que hay a nivel aquí en la Tierra. Entonces, se habla de como hace más de 100.000 años que se practica el chamanismo. Wow. Entonces, la palabra de chamán viene de la tribu de Siberia de Tungus, que significa el que ve en la oscuridad. Entonces, habían ya antiguamente, se decían que en las tribus y en los clanes y en los encuentros de comunidades, que los primeros pueblos que se fueron generando, ellos hablaban sabían del cielo, lo importante que era el cielo, también la tierra, y ese tránsito a la muerte era algo que también lo tenían muy en cuenta. Siempre había en esas comunidades alguna persona que tenía una cierta sensibilidad a percibir más allá del cuerpo físico. Y en esa percepción de otros cuerpos, yo siempre lo explico como que hay otros cuerpos porque somos multidimensionales, lo explico y hago el ejemplo de la muñeca rusa, ¿no? Así, esas muñequitas que se ponen uno por encima del otro. Exacto. Pues imagínense que hay personas que tienen esa capacidad, que de hecho tenemos todos, pero algunos igual por sensibilidad, dicen que en la explicación de la física cuántica ya se está explicando, hablamos de que hay una muñeca, nuestro cuerpo es la muñeca pequeñita, la muñeca rusa, la pequeña, y luego hay otros cuerpos como las otras muñecas que no se ven, pero que todas esas muñecas forman parte de nuestra energía. Son los diferentes cuerpos multidimensionales. Exacto. Y en esos cuerpos de otras dimensiones puede desarrollarse a partir de lo que se llama la glándula pineal, que está aquí en el cerebro. Podemos percibir esos cuerpos y de alguna manera viajar a través de esos cuerpos, podemos verlos. Hay personas que en las antiguas tribus tenían esa capacidad y podían entrar a entender, porque en cada cuerpo hay información y cada uno de ellos está conectado con chakras del cuerpo, ¿no? Entonces, a veces una tristeza que la sentimos aquí en el corazón, pero esa tristeza procede de una memoria heredada a lo mejor de nuestro papá, y eso está en uno de los cuerpos que está alrededor nuestro, vinculada con la parte de la familia, que se llama, ¿no? Y está en el cuerpo emocional. Que nosotros cogemos memorias de la familia, lo llevamos nosotros con nosotros. Claro, heredamos el cuerpo físico, la parte genética que decimos del cuerpo físico, la biología, pero también el cuerpo emocional. Que no solo por la educación, sino aunque no conocemos las memorias porque no vivíamos en ese momento y nadie nos decía, tenemos la información de la abuela. ¿Sí? Exactamente, hay esa información, pongamos, y explico eso de la tristeza, esa tristeza se va transmitiendo de generación en generación y queda en ese cuerpo emocional de herencia de la abuela, pongamos, y eso a veces está repercutiendo, pero depende de la sensibilidad. Hay nietos que heredan más eso y otros nietos heredan menos, depende cómo es cada uno, por su configuración energética. Porque su alma decide lo que quiere vivir en esa vida. En cierta manera sí, elegimos nuestros padres, nuestros abuelos, elegimos muchos nuestras experiencias y por tanto también elegimos nuestro código energético. Hay como un código, esto es como lo de los móviles. Mi móvil o este ordenador es del tipo tal, otro ordenador de otro tipo, y yo a lo mejor puedo tener más sensibilidad a conectar con la tristeza de mi abuela y mi hermana en cambio no le afecta.
porque ahí es donde nos vamos a estas cuestiones de karma, que a veces hay vidas en las que hemos tenido más conexión con la abuela que a lo mejor nuestra hermana, ¿no? Puede ser que haya unos vínculos especiales. Esto quiere decir, cuando yo siento una tristeza profunda y no sé de dónde viene, porque mi vida normalmente va bien, pero cada mañana siento esa tristeza, esa pesadez. ¿Esto puede venir de memorias? Puede venir de memorias, pero ahí hay, por ejemplo, hay más campos. Puede ser de una memoria, que puede ser del linaje ancestral, y esto los chamanes lo conocían perfectamente y por eso honraban tanto el orden ancestral, honraban a los padres, a los abuelos, y en esta sociedad se ha perdido todo esto, por eso vuelven de nuevo las constelaciones familiares a poner orden, otros sistemas psicológicos también que aplican. Se puede heredar del linaje familiar algo contaminado que viene desde muy atrás y uno quiere triunfar en la vida económicamente, pero y no le funciona. Y no le funciona porque el inconsciente realmente lo que dice es que no va a poder conseguirlo, porque ya viene de una herencia del papá, pongamos. Quiere decir, cada fracaso, exacto, ya está programado. Exacto, porque ya lo tengo heredado, exacto, ¿no? Pero además puede ocurrir que pongamos que traemos esa tristeza, a lo mejor no viene del linaje. A lo mejor en nuestro campo áurico, esto que decía de las diferentes capas, como no tenemos conciencia de que también es como muy esponjoso todo esto, es etérico, estamos viviendo a lo mejor en un lugar, una casa, donde ha habido discusiones. Esa casa, pongamos, recién vamos a alquilar una casa y de repente dormimos mal, hay cuestiones geopáticas, físicas, pero a veces en el campo etérico, yo siempre lo digo, en esa casa ha habido mucha discusión, ha habido una relación de pareja donde yo siempre digo que todas las cuestiones, todo es frecuencia, ¿no? Todo es energía. Todo es energía. Entonces, yo ya hablo de la espiritualidad, yo hablo que es pura energía, donde hay conciencia y eso es lo que decía, el ejemplo, la tristeza está pululando en ese ambiente y puede ser que mi frecuencia, porque todos tenemos una frecuencia, vibre en esa tristeza y lo que haga es captar atraer esa energía y sentirla y ocupa un espacio en mi campo áurico. Porque somos imanes. Exacto, podemos ser imanes, depende de nuestro código, yo digo código, por alguna razón atraemos eso que hablamos de los leyes del universo, que son temas de atracción, y eso también se puede liberar, nosotros limpieza, lo que se llama ahí, por eso muchos chamanes hacían este trabajo de limpiar la densidad, el campo energético, o sea que pueden ser memorias ancestrales, pueden ser algo que hemos captado del ambiente, o hemos conocido a una persona hace poco y esa persona, por lo que sea, sentimos, eso nos pasa, ¿no? A veces tenemos una persona al lado y dices, no me ha dicho nada, pero me siento mal al lado de estar con esa persona, ¿no? No me cae bien. Y notamos ese campo áurico, inconscientemente ya percibimnos algo. Ni siquiera lo conocemos. Ni siquiera lo conocemos. Los animales son increíbles, los niños son los primeros que se dan cuenta. Que no saben mentir y se ponen a llorar, depende con quién. Y dices, ¿por qué lloras si no te ha hecho nada? Pero el niño no quiere ir con esa persona, ¿no? O sea que yo aprendí mucho, esto del campo chamánico, aprendí mucho con los niños, justamente. Sí. Porque estas energías, de hecho, tienen como colores. Y cuando es un color de densidad, de tristeza, el campo áurico, se veía un color más gris. Y los niños, algunos tienen esa capacidad perceptiva abierta cuando son muy pequeñitos. Cuando yo estuve dando clases en la escuela hace tiempo, habían niños que percibían esos coloritos. ¿Que lo veían? Lo veían, luego al cabo de un tiempo lo perdían, esa capacidad. Luego yo aprendí a verlo a través de esos ejercicios y veía esa tristeza, estaba aquí, ¿no? Pululando alrededor, pongamos un color gris. Y los niños me decían, señorita, tiene una cosa aquí gris en la espalda. Y digo, qué curioso que donde me han dicho que tengo esa cosa gris me duele. Porque además ese campo energético pesado acaba afectando al campo físico. Quiere decir, esa dolencia viene de... Puede afectar, yo siempre digo, primero afecta al campo etérico y luego acaba al campo físico. Es muy bueno conocer el etérico porque previene muy bien de las dolencias físicas. Hay enfermedades, en América trabajo con los médicos, trabajamos en el tema del cáncer con trabajo chamánico y bueno, la medicina también tiene su trabajo y podemos trabajar conjuntamente. Con el campo etérico entonces se puede predecir que pueda haber una enfermedad dentro de poco. Sí, claro, porque ya se va obstaculizando un espacio y a veces eso se acaba densificando hasta el punto que se va creando un quiste. O sea, por ejemplo, en el vientre puede verse como una energía gris
porque cada vez eso está bloqueando, o sea, hay un bloqueo, la energía no circula bien, y así pasa mucho tiempo y no se toma conciencia de que está eso bloqueado, acaba afectando al, por ejemplo, no sé, el aparato reproductor. Primero ya para reproducir, por ejemplo, el caso de bebés ya es difícil, luego acaba creando un quiste, puede bloquear. Yo siempre digo que cualquier enfermedad es un desequilibrio energético. Los chamanes sabían de esto y lo que hacían era poder viajar en esos campos, le llamaban el viaje chamánico. Viajar, es decir, entrar en esos universos que no se ven, no se perciben así de primera vista, y ir a extraer, porque hay varios trabajos en el campo chamánico, uno se llama la extracción cristalina, es extraer a veces ese dolor, cuando algo nos duele, por ejemplo, a veces hay un cuerpo energético gris que está apoyando todavía más ese dolor físico. Si extraemos el etérico, es como si fuera algo, una capa gris, ¿no? La podemos mover. ¿Se puede extraer? Se puede extraer, lo que se llama la extracción cristalina. Y entonces es más fácil sanar la parte física. Pero, aparte de la cuestión física, es interesante, por ejemplo, traumas que hemos tenido de pequeños, que han quedado insertados en nuestro subconsciente, y podemos limpiar ese trauma. El chamán antiguamente hacía su viaje, él se ponía en un estado de trance, por eso utilizaban sonidos como el tambor, cantos, bailes, para poder entrar en un estado... En un trance. Exacto. Decían en un estado más relajado, primero el estado alfa y luego hasta que llegara al estado teta. Entonces, esa es una relajación muy, muy profunda. Muy profunda, exactamente. Y entonces ahí el chamán entraba en un estado que podía conectar con esos cuerpos, esos multidimensionales que decimos, de la otra persona, de la otra persona, para poder extraer de dónde procede, cuál era la memoria del subconsciente que quedó bloqueada. Pongamos un miedo que tenía de pequeñito, que a lo mejor borró el miedo, pero eso todavía obstaculiza que esa persona a lo mejor sea capaz de hablar delante del público. Entonces el chamán lo que hacía era viajar allí y extraer. Tiene un cuerpo físico, incluso eso que digo, como una energía gris que tiene en un cuerpo etérico, lo podía mover con la mano, pero lo que es interesante, porque yo lo que he comprobado es que si lo limpiamos y no vamos al origen de por qué se creó, se vuelve a ocupar ese espacio con energía. Y porque es el fuego y la llama. Exacto. Si solo ocupamos de apagar la llama, el fuego se reproduce. Entonces hay que ir al origen, y por eso hay que hablar con el subconsciente, y por eso yo creo que ahora es una época en la que esos viajes chamánicos ya se hacen, que el que viaja también es el paciente. Antes él no viajaba, o sea, se le hacía un viaje, pero él no a veces había que utilizar sustancias como el peyote o la ayahuasca, eran las maneras con que también hay chamanes que trabajan así, pero estamos en un momento en el que no es necesario. Siento como que podemos, con trabajos de respiración, viajar a esos universos conjuntamente, el chamán, el guía, el terapeuta, junto con el paciente, y podemos irnos a esa etapa en la cual tenías 5 años y te asustaste por algo y no te atrevías luego a hablar delante del público. Quiero decir, yo lo veo, no solo tú me lo cuentas, sino yo hago contigo el viaje y lo veo. Lo vemos, normalmente a algunas personas les puede costar un poco más, un poco menos, pero yo creo que ahora la frecuencia de la Tierra está en un instante precioso, momento maravilloso, para que las personas podamos abrir ese tercer ojo, porque venimos a completarnos, ya la humanidad tiene esas capacidades que ya no es que tenemos que ir a un chamán porque él lo sabrá hacer, no, aquí tenemos que abrir nuestra capacidad autosanadora, pero por ahora tenemos terapeutas, personas que nos están ayudando a que podamos ir abriendo esa capacidad perceptiva. Hablamos un poco sobre ti. ¿Tú con qué trabajas? Si yo tengo, por ejemplo, esa tristeza o fracaso o lo que comentaste, yo voy a tu consulta y tú buscas el problema. ¿Cómo trabajas? En mi caso, antes de entrar en el campo chamánico, yo empecé con la astrología. Empecé un poquito con la astrología, me interesó ver cómo dispusiste desde el momento de nacimiento, porque me di cuenta investigándola que venimos al mundo, decidimos la hora en la que venimos, decidimos el papá, la mamá, el día, el tiempo que queremos venir, porque nos interesa esa energía de la tierra. Entonces, en ese momento de nacimiento ya plasmamos, en la carta astral se ve claramente cuáles son las virtudes con las que venimos y los bloqueos. Y esos bloqueos venimos a trascender. Y entonces empezamos con la carta astral, y después de la carta astral, donde ya veo
claramente cómo está dispuesto tu mamá, tu papá, lo que tú vienes, cuáles son los problemas con los que te vas a encontrar. Es la disposición, no es la predicción al futuro. Exacto, es como el diagnóstico de tu campo energético. Las capacidades. La tendencia de bloqueos que puedes tener en tus vidas en tu campo emocional, la misión de alma, o sea, la parte también de lo que tú puedes, a qué objetivo en cierta manera vienes a desarrollar, todo a nivel de crecimiento, cuál es tu camino, ¿no? Eso lo has diseñado tú, pero a veces, como no entendemos, vamos sobre la vida dando tumbos, pero ahora es fácil, ahora con la astrología, por ejemplo, es un lenguaje, hay muchos otros, ¿no? Entonces, después de la astrología pasamos a hacer una lectura. En mi caso, los chamanes hacían estos viajes abriendo estos cuerpos que decimos, o viéndolos, percibiéndolos. Yo trabajo con los registros acásicos. Algunos chamanes trabajan con este lenguaje. ¿Y esto qué es? Los registros acásicos, vamos a decir que es como cuando vamos al gran servidor en internet y bajamos los archivos, ¿verdad? Que todo el mundo lo hace, no sabemos dónde está el servidor, pero todo el mundo se baja archivos y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Y nadie los ve. Y nadie los ve, y habrá ¿dónde estará aquel gran servidor que llevará todo esto? Pues imaginemos que en todas esas capas áuricas de las que he hablado, esos cuerpos de las muñecas rusas, están cargados de información, de archivos. Y esos archivos están archivado toda la información de tu abuela. ¿Y se pueden leer? Se pueden leer. Lo que hacemos con la glándula pineal es poder leer ese archivo. Y no solamente están los archivos de tu campo áurico, de tu familia. Podríamos leer el archivo acásico de una iglesia. En esa iglesia ha tenido mucha historia. También vemos la historia de esa iglesia. ¿También la iglesia? Sí. ¿O un edificio? Sí, en el Perú, por ejemplo, me encantan los encuentros que hacen los historiadores allá, porque invitan siempre a una chamana o un chamán, porque a veces se encuentran unas piezas arqueológicas y no saben exactamente cuál es la función de una pieza, de una piedra. Y la chamana se conecta al campo etérico, a la información acásica de esa piedra, y les puede decir: esto se utilizaba para tal cosa, para tal cosa. Luego están los científicos que van detectando y comprobando, y ayuda muchísimo. Se puede hacer mucha lectura a nivel de la historia. Y yo, de hecho, muchas cosas de la historia, a veces lo he leído en esos campos, que no solamente está de tu linaje, sino también de historia de otras vidas. A veces hay personas que tienen el archivo de otra vida, del siglo XV, en tal época, en tal ciudad, y luego he buscado en internet y he comprobado cómo realmente eso que he estado viendo, que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Hay gente pintores o gente que tiene vidas en las cuales puedes comprobar perfectamente el pueblo donde vivía, el nombre que aparece. Está archivada también tus vidas anteriores. Esto está en los archivos, sí, es una de las maneras. Por tanto, está archivado también tus traumas, todo está archivado allí. Podemos viajar. Para mí, viajar a esos mundos, de esos cuerpos multidimensionales con los archivos acásicos, permite, que no todo el campo chamánico utiliza eso, algunos sí, porque podemos ir a unas capas muy elevadas para poder ayudarte a reconectar con tu ser superior, con tu esencia, decimos, ¿no? Ese es el trabajo con los archivos acásicos, por ejemplo. ¿Y qué más técnicas hay en el chamanismo que se puede usar? Vale, aparte de la limpia del campo etérico y también de la búsqueda de esas memorias que han quedado por lo mejor olvidadas, hay también la desintegración, por ejemplo, de los cordones. Es una de las cosas que también se hace. ¿Qué es esto de los cordones etéricos? Tú y yo en estos momentos estamos conectándonos por un cordón de luz. Cordones, sin hilos, sí. Vamos, no solo uno, quizás más. Con nuestros padres tenemos muchos más hilos. Entonces, cuando mi papá, por ejemplo, se va, yo noté cuando mi papá se fue, como que se me desenganchaban algunos hilos. Por eso sentimos un gran vacío, una tristeza grande, porque hay unas conexiones que llamamos hilos, cordones. Cuando nos queremos separar, hay una separación con alguien. Son lazos energéticos. Los lazos energéticos, es conveniente limpiar esos lazos. Por eso a veces una pareja se separa y siguen 10 años o 15, que todavía, exacto, pasan años y tú sigues con esa persona como muy conectada, aunque a lo mejor no lo ves físicamente, pero sí que técnicamente estás conectada. Y eso hay que limpiarlo, porque a veces se enredan esos cordones y eso hace que a nivel de consciente sigamos, no estamos todavía enganchados, lo que se dice, estamos enganchados.
hay que limpiar Sí. eso. Entonces eso es muy interesante. Ahí se puede Para trabajar vivir en paz. en paz. Ahí, exacto. Por eso hay que limpiar eso. Entonces eso es muy interesante. Ahí se puede trabajar Para vivir en paz. en paz. Ahí, exacto. Por eso la transición del alma también es una cosa muy propia del chamanismo. Hacemos Es cuando mueres. cuando uno muere, acompañamos el alma a que pueda hacer su proceso. Pero ahí ocurre que como tenemos unos hilos conectados con ese papá que se ha ido, por ejemplo, a veces su energía o algo de su memoria se queda en nuestro campo áurico. Esto es algo... Y a veces seguimos llevando la tristeza del papá cuando él ya se ha ido. Por eso hay que limpiar. Decimos, ahora es importantísimo no llevar ninguna carga en la memoria. Es hacer un duelo. Permite hacer un duelo muchísimo más sano, porque permite también que esa energía que ha dejado el cuerpo no quede su memoria en el nuestro. Sí que el buen recuerdo, una cosa es el recuerdo, pero la memoria energética de la pesadez que puede haber de tristeza de allá también queda, y eso hay que llevarlo. Eso decimos enviar a la luz a las almas, ¿no? Eso se trabaja, ¿no? Eso los chamanes lo hacían muchísimo, ¿no? Eso es una de las cosas, ¿no? Y luego la pérdida del alma de uno mismo. ¿Pérdida? Sí, realmente no se pierde el alma, pero se pierde un trocito de nosotros en un shock, un accidente donde ha habido un accidente del coche, tienes un shock y en ese shock a veces puedes, hay gente que recupera después del accidente y ya no es el mismo. A veces es positivo. Algunos dicen que ya no soy la persona que era antes. Pues. Exacto, a veces es positivo, pero hay otras veces que uno queda como bastante tocado y no vuelve a recuperar la misma alegría y entonces hay que el chamán lo que hacía era buscar ese trocito de ti que se te quedó allí perdido en el shock, y realmente es como una parte de esos cuerpos que digo, esa memoria se quedó como bloqueada. ¿Desenganchado o...? Es como bloqueada, vamos a decir bloqueada, la tenemos que volver a reconectar. En estos cuerpos etéricos hay muchos hilos, se pueden reconectar, es una cuestión muy física, pero se reconecta, o sea, no es que nuestra mente funciona apartada de todo esto. Nuestros intestinos, por ejemplo, tienen mucho, es el tercer cerebro, dicen el intestino, ¿sabes? Entonces sí, hay mucha memoria en eso que limpiamos del intestino. Muchas cosas de la memoria familiar están en el intestino, pero sí hay que limpiar los hilos de papá, de abuelos, de todo esto, ¿no? Eso es una de las... Por eso la manera de trabajarlo es ideal cantándolo, bailando, en vez de vivirlo desde el drama, sino hacerlo desde el baile, como lo hacían antiguamente. Los indígenas lo hacían bailando, cantando, haciendo ceremonias. Qué bonito. Muy bonitas con la naturaleza. Entonces eso es lo bonito que vuelve otra vez, ¿no? Violant, tú tienes un propio método para cómo trabajas. ¿Qué es exactamente? El nombre del método le llamé Corazón Cristal Esmeralda. Uy, sí, es muy... precisamente porque empecé a trabajar con todo esto cerca de la montaña de Montserrat, donde se dice que la montaña de Montserrat trabaja con la frecuencia cristal esmeralda. A ver, vamos a hablar, esto igual que es el tema de los chakras, ¿no? Tienen sus colores, tienen su frecuencia y todo. La Tierra también la Gea tiene unos chakras, es como un ser vivo, y hay unos puntos chácricos en el planeta, y entre esos puntos, uno de ellos, por ejemplo, es el chakra corazón. Son sitios en la Tierra con una especiales. frecuencia, y entre ellos vivía cerquita de uno, que era la montaña de Montserrat, y el color, había un cristal, se habla de que hay cristales con una frecuencia en esa montaña, que era el cristal esmeralda. Y coincidentemente, aparte de que ahí es donde hice mis investigaciones en este campo, ¿no? Cada vez que viajaba, cuando iba al Perú, iba al Brasil, iba a México, a Estados Unidos, acababa en lugares donde había también esa frecuencia cristal esmeralda. Entonces dije, bueno, y entonces me sentía como que, bueno, pues sin duda era el trabajo de Yamé, mi método, porque fui incluyendo varios lenguajes, ¿no? El chamánico, el viaje chamánico estaba incluido, la constelación chamánica también, porque esto de alinear el linaje materno y paterno se puede ir haciendo también desde el viaje chamánico, o limpiando esos cordones, poniendo en orden la terapia sistémica que se utiliza ahora, pero también desde el canto, desde el baile, como también hacían los indígenas. Introduzco también la astrología sistémica y terapéutica, eso que he hablado de poder ver el diseño de tu carta de navegación en la vida, de bloqueos y virtudes, y los registros acásicos como lenguaje para poder abrir esos archivos,
Y introduzco también en este lenguaje la arte terapia también, porque hace tiempo yo había trabajado con el campo artístico y de nuevo siento como que ahora el arte sano, o sea, el arte antiguamente tenía un efecto y un trabajo mágico ritual y se ha perdido mucha parte de eso y por eso el arte se llamaba arte sano, sanaba el arte. Y ahora y es como volver a recuperar ese arte, porque sellando esos trabajos chamánicos he sentido como que al expresarlos a partir del arte plástico, a partir del baile o un escrito poético o una obra teatral si queremos o una manifestación dramática, sellamos la sanación. Por tanto el arte sano siento como que viene otra vez y lo utilizo la arte terapia sin duda en este método. Interesante. Y entonces voy dando cursos, talleres, ¿no? Estoy dando talleres de este sistema, el método Corazón Cristal Esmeralda. Viajo normalmente en todo el Estado español, estoy en la parte de Sudamérica y Estados También Unidos. en Sudamérica. Sí, últimamente he estado allí, hacemos un proyecto que se llama la mariposa azul, que es un proyecto de crear hospitales de luz en las diferentes ciudades donde he trabajado, o sea, se llaman lugares donde podríamos aplicar este método y conectar con las frecuencias esmeralda. Y hacer una sanación. Trabajamos este tipo de métodos de sanación y formación en los grupos, tanto en el Brasil, en el Perú, también en que la gente lo pueda aplicar. Lo interesante es que cada uno pueda aprender a gestionar esta energía, su propia energía, para autosanarse y apoyar también a otros a abrir también estas frecuencias y conciencia, ¿no? Por tanto talleres, conferencias y cursos. Y también por Skype estoy haciendo trabajo. Te pueden contactar también por Skype. Por Skype puedo hacer trabajo a distancia sin ningún problema. ¿Son sanaciones a distancia o...? Sanaciones se puede hacer desde la lectura de estos métodos que he hablado, desde la carta astral. A la carta natal. Exacto, la carta natal, pero desde este campo más sistémico para corregir, ¿no? Y también alinearte a la misión de alma y ordenar lo que esté desordenado de tu linaje. Podemos ver el campo áurico también y los registros acásicos desde a distancia, a nivel desde Skype, perdón. Y luego yo a veces estoy haciendo desde un canto, estamos ayudándote puedes trabajar con la respiración y ayudarte a hacer un viaje chamánico aunque estemos a distancia, desde Skype. ¿Funciona perfectamente? Sí, funciona, es una manera de trabajar que hará con las ondas. Porque la energía no conoce distancia. No hay ni tiempo ni espacio. Lo que hacemos es subir la frecuencia a la quinta dimensión y desde el lugar no hay espacio. Estás como si estuvieras aquí al ladito, ¿no? No nos tocamos, pero nos tocamos desde otro plano, ¿no? En el campo etérico y se puede trabajar perfectamente. También formación, sobre todo la formación. Ayudarte. ¿Formación a otros terapeutas o a personas? A personas, sí, para que cada persona aprenda a gestionar también su propia energía, a cómo limpiar, porque no hemos de recurrir a un chamán que nos tenga que hacer todo esto, sino que ya podemos nosotros a recuperar el chamán que llevamos dentro. Claro, ese sanador ha tenido, seguro que tenemos memorias donde hemos utilizado la sanación en nosotros. El ser humano tenía la glándula pineal, la tenemos y por tanto la podemos aplicar, conectar con todas nuestras capas energéticas donde hay sabiduría. En cualquier archivo, en algunos de esos archivos hay ese conocimiento, existe, lo tenemos y es cuestión de utilizarlo ya. Y sentir la energía también es práctica. Claro. Al principio a lo mejor no sientes nada y con el tiempo percibes mucho más la energía. Exacto, la capacidad perceptiva ahora está en un momento precioso, como que hay muchísimas personas que ya van sintiendo más, porque realmente yo en esto no creía hasta que sentí, hasta que lo palpaba. Yo nunca he sido de las espirituales de creyendo, no, yo necesité practicar, sentir, ver que aquello realmente había algo y mira, me ocurrió así y luego pude ir comprobando, ¿no? Violant, nuestro tiempo ha terminado. Bien. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, yo encantada de que me hayas invitado, encantada a vosotros, pues cualquier cosa, estoy ahí dispuesta, tanto de formación, asesoramiento, consultas o dudas que puedan tener sobre el tema. Gracias, Regine. Yo os dejo todos los enlaces de Violant y el contacto, todo para contactarla abajo en la cajita de información. Os recomiendo, los cursos son magníficos, yo he estado en uno. Cómo se siente la energía, cómo se percibe lo que nunca se ha hecho. Fue una experiencia muy bonita en ese curso cuando yo estuve. Por eso os lo recomiendo de contactarla, de probarlo y es muy interesante ese tema.
Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces y el contacto de Violant abajo en la cajita de información. Y por último, os deseamos un día excelente, os mandamos un beso a todos. Hasta la próxima. Un beso a todos. Hasta la próxima también. Gracias, Regina. Muchas gracias. Y no olvidéis ser muy felices.